y el capilar, ¿cierto? Que es en el fondo donde se va filtrando la sangre para generar la orina. Ya, cuando se puede afectar esta barrera de filtración, que es como lo más importante, podemos tener la manifestación clínica como una proteinuria o por una hematuria. En el fondo, cuando ustedes hablan de una orina que está activa o un sedimento urinario que está activo, no es un sedimento que está con una infección, es un sedimento que va a tener hematuria, glomerular o proteinuria, ¿ya? En general, las enfermedades glomerulares hay distintos, esto ustedes lo han visto generalmente por separado, que se pueden manifestar de distintas formas clínicas, siendo en el fondo una representación de lo que está pasando en el glomérulo. Puede ser a través de un síndrome nefrótico, un síndrome nefrítico, una glomerulonefritis rápidamente progresiva, otros pacientes que a lo mejor van a llevar un sedimento urinario que tiene una hematuria glomerular y no tiene ningún otro síntoma, o pacientes que tengan proteinuria asintomática, ya que son pacientes que en el fondo dentro de un chequeo de su atención, en atención primaria, por ejemplo, un paciente diabético llega a ustedes y tiene una proteinuria con un sedimento activo. ¿Ya? Las distintas manifestaciones se pueden combinar de distintas maneras, ¿ya? Y van a manifestarse dentro de estos síndromes que les nombré. En general, los pacientes pueden o no presentarse con hipertensión de difícil manejo. Ya esto no es como en todos los pacientes, pueden estar un poco hipertensos, pueden estar incluso normotensos. Puede haber hematuria glomerular, que esto lo van a ver en el sedimento con dismorfia o cilindros hemáticos, con los porcentajes que ustedes ya conocen, y con proteinuria, que también puede estar representada en el sedimento urinario o en una medición cuantitativa, que es la proteinuria de 24 horas, o el índice proteinuria creatinuria que ustedes sacan en el fondo con la muestra aislada de orina, ¿ya? Y pueden tener distintos grados de disfunción renal, ¿ya? Elevaciones de la crea que pueden ser de una disfunción leve hasta una glomerulonefritis rápidamente progresiva, ¿ya? De aquí lo importante es que es súper ambiguo el tipo de glomerulopatía que puede tener su paciente. Si ustedes nombramos todas estas manifestaciones que puede tener el paciente, ¿ya? Podemos tener lo que les decía, una hematuria o una proteinuria asintomática, hasta una glomerulonefritis rápidamente progresiva, pasando ahí por el nefrótico y el nefrítico con sus características específicas para hacer el diagnóstico, ¿ya? En el fondo, esto en sí son síndromes clínicos que ustedes van a estudiar y puede tener una causa en el riñón o una causa extrarrenal con manifestaciones renales, ¿ya? Esta tablita la encontré y la encuentro bastante explicativa respecto a que los pacientes pueden tener un síndrome nefrótico impuro o pueden tener un síndrome nefrítico. Y las manifestaciones de todo el espectro de afectaciones glomerulares puede circular entre estas dos manifestaciones clínicas, ¿ya? Entonces, esta tablita es como más o menos lo que vamos a ir viendo ahora en la presentación. Ya, dentro de las herramientas diagnósticas que tenemos, lo que yo les nombraba ya, que era el sedimento urinario, esto es bastante explicativo. En el hospital siempre hay que tratar de pedirlo. Si ustedes tienen la posibilidad también, pueden ir donde el tecnólogo a tomar una muestra de orina, mirarla al microscopio, es lo más fácil del mundo. Tomar una muestra, pasarlo a un tubo, sacarlo con una pipeta, centrifugarlo, colocarlo en un porte, mirarlo en el microscopio, no nada más que eso, ¿ya? Y después vienen el resto de las aplicaciones que ustedes le pueden hacer, estudios que ya van como a la biopsia renal, pero esto es como biopsia del pobre, es como la manifestación inicial que ustedes pueden tener, es muy explicativa, es muy informativa, es súper importante que ustedes en un paciente que le van a estudiar o están sospechando una glomerulopatía porque tiene una proteinuria, no le hayan mirado el sedimento urinario. Lo primero que tienen que hacer es pedir un sedimento, mirarlo al microscopio, hacer la cuantificación, ver si es que hay acantocitos, ver qué características tiene, si es que hay cilindros hialinos, granulosos, hemáticos, etcétera, ¿ya? Dentro de los conceptos previos que se manejaban de las glomerulopatías, generalmente se hablaba de las glomerulopatías que eran de causa inflamatoria, no inflamatoria, glomerulopatías primarias, glomerulopatías secundarias. Ya es como un conjunto y una mezcla que entra todo como en una bolsa de gato, difícil de identificar en el fondo para los clínicos. Hoy en día se recomiendan otro tipo de clasificaciones, estas las dejo por acá porque en el fondo, como para conocimiento y como para tener conceptos generales, me parece útil, porque finalmente a medida que se van entrando en el estudio
estudio de las distintas glomerulopatías van a ir viendo que estas características se van a ir repitiendo según la afectación del glomérulo. Por ejemplo, si va a tener una alteración en el mesangio solamente, una membranosa o alteraciones que ya tienen que ver con depósitos en los capilares, etcétera, que para eso es súper importante la foto que les mostré al inicio del glomérulo normal. Ya dentro de los exámenes de laboratorio, cuando ustedes tienen una sospecha en un sedimento urinario que está alterado, van a empezar primero, ¿cierto? O tienen un paciente que llega con edema y le empiezan a hacer el estudio, tiene un sedimento urinario que está activo, ya sea con hematuria o con proteinuria o con cualquiera de estas aisladas, o está con un diagnóstico sintomático, pedir primero la batería de exámenes para poder hacer el diagnóstico, ver si es que es una membranosa. Ustedes saben que dentro de las primarias, como para poder descartar siempre y no seguir buscando otras causas en el fondo. Por ejemplo, tenemos chance y se puede pedir en el hospital el PLA2R para poder identificar las nefropatías membranosas. Las nefropatías membranosas generalmente se manifiestan con síndromes nefróticos y en el fondo descartan y se ahorran todo el resto del estudio e incluso la biopsia renal si tienen un PLA2R positivo. ¿Ya? Lo otro que van a pedir es todo el estudio autoinmune, el estudio infeccioso, que es lo que vamos a ir viendo más adelante. ¿Ya? El estándar de oro siempre para el estudio, siempre es partir de lo simple a lo más complejo. Dentro de lo simple, en el fondo, en un paciente que tienen tiempo para hacer el estudio, siempre el sedimento y lo que vimos anteriormente, y tratar de echar más mano a la biopsia renal. ¿Ya? Acá en este hospital se hacen biopsias, deberían hacerse más, claramente, pero en el fondo es algo a lo que siempre uno puede llegar cuando tienes dudas diagnósticas, que en el fondo es lo que va a guiar el enfrentamiento del paciente para poder evitar que llegue una enfermedad renal terminal. ¿Ya? Entonces, dentro de esta biopsia renal, yo creo que no sé si, yo creo que hay un grupo que ya ha pasado por nefrología, cuando se hacen las biopsias renales, generalmente se toman 2 o 3 muestras de tejido, y estos tejidos lo que se hacen es que se van a ir a 3 estudios. Uno es la microscopía óptica, ya que es lo que se ve acá en la primera imagen. ¿Ven el puntero, cierto? ¿O no? Sí, sí se ve. Ya, entonces la microscopía óptica, que es lo primero que van a ver ustedes, el glomérulo con su mesangio y las características de la celularidad que va a haber al interior, junto con la parte de los capilares, etc. Entonces, tenemos primero la óptica, después tenemos cuando se le aplican elementos entonces para la inmunofluorescencia, que también es por microscopía óptica, y van a brillar según lo que ustedes están aplicando. Por ejemplo, si van a hacer brillar el complemento, si van a hacer brillar inmunocomplejo, según la disposición de los depósitos en el mesangio o en la membrana basal, van a orientarlo hacia una clasificación histológica de cuál es la afectación que tiene su glomérulo. Y por último, la microscopía electrónica, que en el fondo va a identificar depósitos electrodensos, como que este que se ve acá, que es subendotelial, ¿ya? Y eso también les va a dar características o los va a orientar a una causa específica de lo que le está pasando al glomérulo. Entonces, esto nos lleva, estas 3 características que hablábamos antes, que en el fondo la biopsia renal, lo que yo les decía de la bolsa de gatos de diagnósticos de glomerulopatía, antes siempre era como el enfoque que se daba, eran las distintas causas de glomerulopatía y se estudiaba todo un montón de causas, ¿ya? Y que podían tener patrones histológicos comunes, como lo que se ve acá, distintas causas para una glomerulonefritis membranoproliferativa, que son muchas más que estas 3 que están acá, pero el enfoque actual lo que hace es ir desde la clínica del paciente a la causa de la glomerulopatía y con eso poder hacer el enfrentamiento de la afectación glomerular de su paciente. Ya hoy en día lo que se usa es en el fondo esta clasificación, que es esta, ahí la puse al final, que es la clasificación según los mecanismos de daño del glomérulo o de las partes de la nefrona, ¿ya? Que son estos 5. Entonces, para poder entender, primero, acá vamos a tener, primero hay mecanismos o hay patrones histológicos o de localización, ¿ya? En la microscopía óptica, la inmunofluorescencia y la microscopía electrónica, ¿ya? Entonces, podemos tener afectación de la barrera de filtración, podemos tener que aquí lo que les nombraba al principio, que están los pericelos, el endotelio, ¿verdad? Y la glomerulosclerosis focal y segmentaria. Podemos tener una afectación del mesangio o una afectación endocapilar o una afectación extracapilar, ya que son ya cuando hay crecientes o ya es como una alteración fibrótica del glomérulo,
¿ya? Esto es como la clasificación de la afectación y del lugar que va a estar afectado en el glomérulo, ¿ya? Aquí lo que yo les nombraba antes, que según la localización, podemos tener distintas causas para una sola afectación, ¿ya? Lo que yo les decía, del patrón histológico o localización. Cuando tenemos algo que es depósitos membranoproliferativos, que es lo que les hablaba al principio, pueden haber distintas causas y que ustedes van a buscar la causa de su afectación glomerular. Puede ser enfermedades vasculares del colágeno, pueden tener causas infecciosas. En el fondo, de las membranoproliferativas son las que ustedes más tienen que echar mano a sus conocimientos de medicina interna para buscar las causas, no en el glomérulo, ¿ya? Sino causas extrarrenales que van a generar afectación de su riñón. Cuando ustedes tienen un riñón con una afectación membranoproliferativa, tienen que buscar desórdenes autoinmunes, desórdenes infecciosos, gamapatías monoclonales, entre otras, que es lo que vamos a ir viendo más adelante, ¿ya? Entonces, desde el efecto a la causa. Ya, según la inmunofluorescencia y según la disposición que yo les decía al principio, tenemos depósitos lineales en la membrana basal, que acá se ven claramente. Por ejemplo, en la afectación o la glomerulopatía por anticuerpos antimembrana basal glomerular, ¿ya? Otra afectación que puede ser este patrón granular, que se ve acá, que es un patrón granular, que no está tan marcado como acá, que si ustedes se ven es bien lineal, que es un depósito completo. Este es un depósito granular, que no es continuo, que puede verse en los depósitos de antígeno-anticuerpo. Generalmente puede ser en la glomerulonefritis infecciosa y en los pacientes con lupus en algún estadio de la glomerulonefritis lúpica, ¿ya? Acá un patrón que es algodonoso, si ustedes se fijan, es como difuso, es como manchado, es como estrellado en el fondo. Este es una glomerulonefritis fibrilar, ¿ya? Que después vamos a ver cuáles son las causas de esto y qué es lo que tienen que ir a buscar. ¿Ya? Un patrón que se ve punteado, generalmente aquí puede ser por cambios mínimos o por C3, depósitos de C3 de complemento, y cuando ustedes ven esto que se ve como borroso, casi negativo, esta es generalmente que es pausoinmune, que es vasculitis, generalmente puede ser por un complemento, por otra cosa, por citoquinas, y no por anticuerpos que se tiñen en la inmunofluorescencia y por eso sale negativo, ¿ya? No quiere decir que no tenga una enfermedad glomerular, sino que lo que ustedes están tiñendo no se está viendo en su inmunofluorescencia, ¿ya? Entonces, aquí, según el mecanismo, otra clasificación, que esto es igual como para que entiendan un poco el origen. Podemos clasificar el mecanismos inmunológicos, mecanismos no inmunológicos y los multifactoriales. Ya tienen que ver que cuando son inmunológicos pueden ser por enfermedades autoinmunes primarias, por ejemplo en el lupus, que es por antígeno anticuerpo, o puede ser gatillado, son depósitos de antígeno anticuerpo que se depositan en el glomérulo, pero que son gatillados por otras enfermedades que no son autoinmunes, ¿ya? Que son las que se les puse acá. En el fondo pueden ser por antígenos del glomérulo, que en el fondo se generan autoanticuerpos contra partes del glomérulo. Por ejemplo, las glomerulopatías ANCA, ¿ya? Por algunos microorganismos cuando son las postinfecciosas o las infecciosas, por partes del ADN, por tumores cuando hay las membranoproliferativas, que es las que yo les decía que cuando más tienen que echar mano a la medicina interna, las membranoproliferativas pueden generarse como un patrón de paraneoplásico secundario a tumores, ya sea generalmente linfoma o enfermedades de otras paraneoplásicas hematológicas. Ya puede ser por fármacos, como fármacos citarabina, por ejemplo, u otros que se utilizan como quimioterapia y que pueden desencadenar en el fondo enfermedades glomerulares. Y secundario en el fondo a una respuesta del sistema inmune como enfermedades de rechazo a un aloinjerto o un trasplante de riñón, ¿ya? Dentro de las no autoinmunes tenemos aquí las de depósito, que las vamos a ver más adelante, las de hiperfiltración, que es un riñón que está sobrecargado, por ejemplo, un riñón de un paciente que es monorreno y es obeso, un riñón de un paciente que es diabético, un riñón de un paciente que tiene reflujo vesicuretral de larga data y que nunca se ha tratado, de un paciente que va a tener hiperfiltración en ese riñón y puede generar daño y enfermedades glomerulares. ¿Ya? Alteraciones isquémicas y las multifactoriales que son generalmente las microangiopatías trombóticas. Ya.
Esto es lo más importante, que la clasificación que se utiliza y que se recomienda utilizar ya desde el 2021, que se publicó en el Lancet, y en el fondo es lo que ha ido actualizando. En el 2020 se publicó en la CADIGO la clasificación o como las formas de enfrentar y de clasificar las glomerulopatías, y se han ido haciendo actualizaciones en base a esto, en base a tener un enfrentamiento enfocado en la causa de afectación del riñón para poder saber en el fondo a qué se va a dirigir la terapia, ¿ya? Entonces, aquí tenemos 5 grupos. Uno que está orientado en las afectaciones por o depósitos de inmunocomplejos, los anticuerpos antimembrana basal glomerular, que aquí tenemos como síndrome o enfermedad antimembrana basal que puede afectar al riñón o mixta en el fondo riñón-pulmón. Los ANCA, que pueden ser los ANCA-P, según después les voy a explicar en el fondo, que me imagino que ya lo saben, cómo se identifican cuando son ANCA-C o ANCA-P, son anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos, y según la disposición que ustedes tengan en el estudio de inmunofluorescencia, si es perinuclear, ¿ya? O es citoplasmático, si es perinuclear es ANCA-P, si es citoplasmático es ANCA-C, y estos generalmente están asociados cuando ustedes hacen el estudio por ELISA a anticuerpos antimieloperoxidasa, que son los MPO, que son generalmente asociados a los ANCA-P, ¿ya? Y los que son anti-PR3, antiproteinasa 3, que se encuentran en el fondo en el citoplasma de los neutrófilos y que están generalmente asociados al ANCA-C, ¿ya? Entonces, la glomerulopatía por C3, que son alteraciones en el complemento, y las que están asociadas a gamapatías monoclonales, que ustedes ven acá, que es un espectro bastante importante que lo vamos a ir viendo ahora. Ya dentro de estas principales glomerulopatías, pero en el fondo quiero que lo dividan en esto y de ahí hagan la búsqueda hacia atrás, excepto en el fondo en las que yo les decía, la membrana proliferativa, la membranosa, etc. ¿Ya? Dentro de las glomerulopatías, primero, las asociadas a inmunocomplejos, las más importantes son la nefropatía lúpica, la asociada a infección, que puede ser posinfecciosa o asociada a infección, durante la infección. ¿Ya? La asociada a nefropatía por IgA o por vasculitis IgA, que tiene afectación renal, la fibrilar o policlonal, las crioglobulinemias y otras que en el fondo son por depósitos de inmunocomplejos, pero que en el fondo no se logra identificar la causa, que esas son mucho menos porcentaje. ¿Ya? Las que son asociadas a lupus, ya saben ustedes que hay 5 tipos de nefropatía, hay varios tipos en el fondo de nefropatía lúpica, que van a depender de lo que ustedes encuentren en la histología renal, y de eso va a depender el enfrentamiento y las características morfológicas que va a tener el depósito en su microscopía, ¿ya? Entonces tenemos la que es como mesangial mínima, la proliferativa, hasta llegar a la esclerosante avanzada, que esa ya no hay mucha vuelta atrás, que es un riñón que ya está más fibrótico y va a requerir un tratamiento mucho más intensivo. Ya ustedes saben que la afectación renal es un signo de mal pronóstico de la evolución o de la actividad lúpica de un paciente con diagnóstico de lupus, ¿ya? Hay distintos biomarcadores que ustedes van a echar mano, que los van a ver cuando pasen por nefro y cuando pasen por reumatología, que no es tema en el fondo de esto, pero aquí tienen que, cuando hacen un estudio de lo que yo les hablaba antes, de la microscopía óptica y la inmunofluorescencia, yo les decía que se va a teñir según lo que ustedes están buscando. Entonces, lo que se buscan generalmente son depósitos de IgG, de IgM, de IgA, de complemento, que puede ser el C1Q o el C3. Cuando se tiñe todo en un paciente que tiene lupus, es un full house, y en ese caso es una nefropatía lúpica mucho más severa y que va a requerir en el fondo un enfrentamiento mucho más estricto o intensivo para el manejo, ¿ya? Dentro del tratamiento de la nefropatía lúpica o la nefritis lúpica, los más graves en el fondo son del 3 al 5, que tiene que ver con la afectación que tiene acá, ¿cierto? Van a ir desde el enfrentamiento con bolos de metilprednisolona, glucocorticoides, en el fondo más la terapia inmunosupresora, que va a ser distinta según el tipo de afectación de la nefropatía lúpica, que en el fondo no es tema de este seminario, ¿ya? Cuando el paciente debuta con una glomerulonefritis rápidamente progresiva, ahí es mucho más importante el manejo, que tiene que, en el fondo, ustedes cuando hacen la sospecha, que lo vimos en el fondo en el seminario que vimos de Aki, creo,
cuando tienen un paciente que debuta con una glomerulonefritis rápidamente progresiva, un paciente que le baja la velocidad de filtración glomerular a la mitad o que le aumenta la CREA al doble en un periodo de 1 mes hasta 3 meses, que es un paciente que puede tener un sedimento urinario activo, es un paciente que ustedes ya tienen el diagnóstico de glomerulonopatía rápidamente progresiva. Tienen que ver las causas de esto, que puede ser un IgA, puede ser por inmunocomplejo, puede ser por una enfermedad autoinmune como nefropatía lúpica. En estos pacientes, más que la biopsia renal, que en el fondo pueden tener una demora de 1 semana, lo más importante es hacer el manejo, porque una glomerulonefritis rápidamente progresiva significa que el paciente tiene crecientes en el glomérulo, que son depósitos fibrosos, ya que son como cicatrices renales que son ya irreversibles, que están en distintos estadios, que pueden ser desde lo más simple a lo más complejo, que ya son cuando son fibrosos, y ese riñón que ya tiene creciente fibrosa es un riñón que, aunque cuando en el momento que ustedes les van a pasar los corticoides, ya va a ser irreversible la falla renal que va a tener. Entonces, mientras más precoz ustedes hagan el diagnóstico y el manejo, va a tener mucho más chance el paciente de poder hacer reversible esa falla renal, poder sacarlo de la diálisis, hacer precozmente la terapia con glucocorticoides en dosis alta, más la inmunosupresión, que se va a elegir en el fondo de el tipo de afectación que generó esa glomerulonefritis, ¿ya? La glomerulonefritis que está relacionada con infecciones, respecto a las clasificaciones antiguas, es una afectación inflamatoria. Son depósitos en el fondo asociados a infección, inmunocomplejos que se depositan. Puede ser asociado a virus, a bacterias, a hongos, etcétera, ya que van a generar una proliferación endocapilar cuando ustedes le hacen el estudio en la biopsia renal. Ya hay distintos tipos que ya les decía antes, la asociada a la infección y las postinfecciosas, que las postinfecciosas ustedes pueden tener un paciente que llega con falla renal y con un sedimento activo, habiendo tenido, por ejemplo, una infección respiratoria gastrointestinal entre 1 a 6 semanas atrás, ¿ya? O sea, más de 1 mes atrás. No es necesario que sea las 2 semanas previas, ¿ya? Cuando es asociada a infección, las más comunes son las asociadas a Staphylococcus multisensible, ya que es lo que les puse acá en el fondo. Generalmente son pacientes que pueden estar cursando una sepsis, una infección cutánea, pueden estar cursando una osteomielitis, algo infeccioso, ya sea de vía aérea, respiratorio, generalmente, o de la piel, ¿ya? Generalmente son pacientes diabéticos en el espectro, en el fondo, como bimodal, afectaciones entre 50 y 70 años, o pacientes jóvenes que utilizan drogas endovenosas, que están cursando con una endocarditis y que asociado a eso van a tener nefrotoxinas que van a afectar al riñón y van a hacer una glomerulonefritis. Esto es característico, que pueden debutar ya sea con un síndrome nefrítico, eso es lo que van a tener ustedes en su sedimento y en su clínica, y que son pacientes que pueden evolucionar o pueden incluso debutar con una rápidamente progresiva. Ya estos son pacientes que pueden tener un C3, un complemento bajo, y que luego va a corregir al lapso de semana, en el fondo, que es lo que lo va a diferenciar de un complemento bajo asociado, por ejemplo, a un paciente con lupus. ¿Ya? Generalmente estos pacientes pueden identificar ustedes el agente infeccioso en el 50%. Puede haber pacientes que ya no lo van a identificar en el momento de que está con la falla renal, ¿ya? Pero van a tener, la clínica va a ser lo que va a mandar y lo que les va a orientar a la causa de su afectación renal. Ya otros pacientes asociados, en el fondo, esto sería lo primero a infecciones por SAMESE, lo otro asociado a endocarditis, los otros pueden ser asociados a CHANT, ya por derivaciones ventriculares, que lo que hace es que generalmente son infecciones como leves, que pueden tener, por ejemplo, un paciente con una ventriculitis, un paciente con un chant cerebral que está con una infección por Staphylococcus epidermidis, que en el fondo uno lo mira como una infección leve, muchas veces no se trata, pero en estos casos los chant hay que tratarlos siempre porque tienen riesgo de hacer glomerulonefritis asociada a infección. ¿Ya? Lo otro que pueden asociarse a pacientes cursando con abscesos profundos o a infecciones por catéter. ¿Ya? Y las postinfecciosas, que son las que, en el fondo, las que más se mencionan en los estudios antiguos, la glomerulonefritis postinfecciosa postestreptocócica por el estáfilo beta hemolítico del grupo A, el piógenes. Aquí lo que hacen es que se generan cepas que pueden ser cepas que ocasionaron infecciones
faríngeas o infecciones cutáneas como el impétigo, y que esto asociado a este tipo de infecciones primarias van a generar afectación glomerular. ¿Ya? Aquí lo importante es el anticuerpo antiestreptolicina O, que va a estar positivo, vamos a tener anticuerpos anti-DNAsa positivos, vamos a tener complemento bajo, y la biopsia renal en el fondo va a ser categórica para la infección cuando son glomerulonefritis asociadas a infección. ¿Ya? Que esto es lo que yo les nombraba, cuando son infecciosas generalmente son depósitos de inmunocomplejos que están en las paredes de los capilares, pueden tener alteraciones, pueden tener depósitos de complemento, tienen un complemento en sangre que está abajo y un complemento positivo en la inmunofluorescencia, y van a tener en el fondo estos anticuerpos positivos o en hemocultivos positivos en sangre. Ya hay las infecciosas, que es lo mismo, infecciosa, es lo que ya les nombraba anteriormente, y aquí está la microscopía. Generalmente la microscopía electrónica es un patrón que es más una glomerulonefritis que se llama exudativa, que en el fondo son depósitos endocapilares. Cuando la microscopía por inmunofluorescencia se puede teñir con IgA, por IgG, por complemento, etcétera, pero son endocapilares, en algunas veces en el mesangio, ¿ya? Y la microscopía electrónica, que va a mostrar en el fondo estos depósitos que son subepiteliales, que se ve acá, mouse, depósitos subepiteliales que van a ser categóricos en el fondo de enfermedades que son postestreptocócicas, ¿ya? El tratamiento generalmente se presentan, en este tipo las infecciosas pueden tener hipertensión, el control en el fondo del síndrome que tiene el paciente al momento del diagnóstico. El pronóstico generalmente es bueno de las glomerulonefritis asociadas a esto, el tratamiento de la infección, el manejo agudo de la hipertensión, que generalmente son pacientes que no van a requerir tratamiento después de eso. Puede ser los IECA, puede ser los ARA2 para el control de la proteinuria si es que tiene el paciente, pero recuerden que la principal afectación era nefrítica, ¿ya? Entonces va a ser el tratamiento del síndrome, y generalmente tienen buena evolución y son pacientes que no quedan con enfermedades a largo plazo. La glomerulonefritis por IgA, que también está dentro de los depósitos de inmunocomplejo, que ya llevamos la tercera afectación por inmunocomplejo. Antes se llamaba enfermedad de Berger, generalmente es una proliferación del mesangio, que aquí lo que ocurre es que la inmunoglobulina tiene un déficit de galactosa, y esta inmunoglobulina que tiene una alteración, una mutación, es una inmunoglobulina que puede generar complejos o depósitos poliméricos que se van a ir a depositar en distintas partes del glomérulo, ya que es lo que ustedes ven acá, que se generan complejos inmunitarios, y estos se van a depositar principalmente en el mesangio, ¿ya? Generalmente la vasculitis por IgA pueden o no tener afectación renal. Entonces, un paciente que tiene una vasculitis por IgA con afectación renal, son pacientes en el 50% que van a tener afectación renal, ¿ya? La clínica generalmente son pacientes jóvenes, lo importante de esto es que son pacientes que van a hacer pic de afectación renal a lo largo de la vida, pueden tener una afectación clínica que es leve, solamente un poco de hematuria asintomática con o sin proteinuria, hasta pacientes que van a tener una glomerulonefritis rápidamente progresiva. En general, los pacientes que tienen vasculitis por IgA o nefropatía por IgA son pacientes que pueden estar asintomáticos durante años, y cuando hacen una infección que genera elevación de los anticuerpos IgA, por ejemplo, generalmente infecciones de las mucosas, que son las que generan los IgA, hacen aumentar estos anticuerpos, y en este aumento de anticuerpos para responder a la infección viral, se van a generar estas inmunoglobulinas que tienen déficit de galactosidasa en el fondo, que estas son las que se van a depositar y van a generar esta afectación renal. Entonces, asociado a esa infección, va a tener el paciente esta proteinuria con episodios a lo largo de su vida. Entonces, son pacientes que pueden tener episodios de hematuria en algún momento asociado a una infección respiratoria, ¿ya? Entonces, es algo que tienen que ir vigilando. Pueden ser pacientes que generalmente vienen desde pediatría con el diagnóstico y los van a seguir a lo largo de la vida, que van a estar siempre asintomáticos, mantenerlos generalmente en tratamiento con IECA o ARA2, bloquear el eje en el fondo, para evitar que vaya a progresar la afectación.
¿ya? Hay un grupo que es menor de pacientes que en largo plazo pueden hacer afectación renal terminal, por eso en el fondo se hace un seguimiento a largo plazo, son pacientes que se pueden manejar en APS, pero con un seguimiento urinario que lo tienen que estar pidiendo, no sé, por lo menos cada 3, 6 meses, para poder hacer el seguimiento e identificar precozmente cuándo este paciente va a requerir un manejo que no sean solamente los IECA y los ARA2, sino que van a pasar a requerir tal vez corticoides o tal vez alguna terapia inmunosupresora, ¿ya? Los pacientes que van a tener predictores en el fondo de mal pronóstico son los pacientes que llegan a desarrollar una proteinuria mayor a 1 gramo, pacientes que se les hace una biopsia renal y ya tenían algunas semilunas, o pacientes que tienen algún grado variable de proteinuria que va en aumento, ¿ya? Siempre lo ideal en la glomerulopatía por IgA es mantener una proteinuria bajo 1 gramo, y con eso nos podemos mantener tranquilos, que es una enfermedad que está inactiva. ¿Ya? La microscopía óptica, lo mismo, distintos depósitos, generalmente mesangial, ya pueden tener distintos patrones de proliferación. En la microscopía electrónica, lo que se tiñe, lo que yo les decía que era cuando se le hace la tinción por IgA, es lo que va a salir positivo, ¿ya? Y la microscopía electrónica, que son depósitos mesangiales, ¿ya? Esto es característico, generalmente un paciente que llega, por ejemplo, con un púrpura en las piernas, un Chole-Enoch, que es lo típico y es lo más frecuente de las afectaciones o glomerulopatías primarias o vasculitis con afectación renal, ¿ya? ¿No es cierto? Hay que ponerle harto ojo. Y el diagnóstico es súper clásico y súper típico. La afectación renal en la microscopía tiene distintas clasificaciones, que esto en verdad no es necesario que lo sepan, y el tratamiento puede ser conservador, como ya les decía yo, desde un bloqueo del eje hasta terapia inmunosupresora cuando son pacientes que ya tienen más afectación, más proteinuria, y que no responden en el fondo al manejo inicial con los antiproteinúricos, ¿ya? Ya, estos son estudios que en verdad tampoco es necesario que los conozcan ustedes. Ya, cuando entramos al segundo grupo de la glomerulopatía, que son los antimembrana basal, que ustedes ya los conocen, son pacientes que se estudian en un paciente que tiene una glomerulonefritis rápidamente progresiva o pacientes que debutan con un riñón pulmón, tienen que sospechar un paciente que tiene un riñón pulmón por una vasculitis. Recuerden que un paciente que tiene una vasculitis ANCA, por lo menos el 10% de los pacientes que tienen un GPI, por ejemplo, puede estar asociado a un antimembrana basal glomerular, entonces no es un pecado pedirlo, pese a que los anticuerpos pueden ser un poco caros. En el fondo, el manejo es distinto de una vasculitis versus sola, en el fondo, versus un paciente que tiene una vasculitis asociado a anticuerpos antimembrana basal que son positivos. ¿Ya? Entonces, estos antimembrana basales hay de distintos tipos. Si ustedes hablan de antimembrana basal, un grupo que es el más común es el anti-Gus Pasteur, que es el que es anti este sector en el fondo, que es el dominio no colágeno, colagénico tipo 1 de la cadena alfa 3 del colágeno tipo 4 que está en la membrana basal del pulmón y del riñón. Ya hay otros anticuerpos que se los anoté acá en el fondo para que los conozcan, que son mucho menos frecuentes, que puede ser laminina, que son los distintos componentes en el fondo de la membrana basal. Ya, que tampoco conózcalo como otros anticuerpos distintos al dominio no colagénico, en el fondo, que es el más típico. Ya, el síndrome de Wood-Pasteur es el típico riñón-pulmón, que es el paciente que puede debutar con una glomerulonefritis grave y asociado a una hemorragia alveolar difusa. Ya tienen que sospecharlo como primera línea. Ya la incidencia puede ser bimodal en pacientes jóvenes, peri 30 años, en pacientes peri 60, 70 años. Generalmente el debut más frecuente es una glomerulonefritis rápidamente progresiva, el 60% puede estar asociado a hemorragia alveolar y el 10% de los pacientes puede tener los anticuerpos antimembrana basal negativos, porque lo que nosotros buscamos es los anticuerpos típicos del Wood-Pasteur que les nombré, pero hay muchos otros anticuerpos que pueden salir negativos y aún así el paciente tener una enfermedad antimembrana basal glomerular, pero no asociado a ese anticuerpo que es el más típico, ¿ya? Ya las presentaciones típicas que ya se las nombré, las más atípicas son los cursos indolentes, un paciente que puede tener solamente un poco de hematuria, proteinuria y un poco de falla renal y que no tienen afectación en el fondo de la parte alveolar.
¿ya? Los pacientes que tienen antimembrana basal glomerular y que tienen ANCA, generalmente MPO, que son doble positivo, ya lo que yo les nombraba anteriormente, es importante que lo reconozcan los pacientes que tienen riñón-pulmón, ya, o que lo busquen en el fondo en una glomerulopatía rápidamente progresiva, lo busquen si tienen un ANCA con MPO positivo, busquen el antimembrana basal glomerular, ¿ya? Ya la microscopía óptica, que es característica, generalmente la afectación es de más del 50% de los glomérulos, que pueden haber semilunas, lo que yo les decía, las crescénticas, que siempre asocien la glomerulonefritis rápidamente progresiva, es lo mismo con una glomerulonefritis crescéntica, ya que es un riñón que ya está muriendo, ya que no va a tener capacidad de intercambio ni de filtración. ¿Ya? Y acá lo que va a brillar en el fondo pueden ser un depósitos lineales de IgG policlonales, C3, que van a estar en el fondo a lo largo de la membrana basal, y lo más importante son los anticuerpos en sangre, que es lo que van a pedir ustedes. Y la microscopía electrónica, que pueden tener distintos depósitos en el fondo glomerulares, en el capilar, en el espacio Bowman, etc. Y el tratamiento, aquí lo importante son los glucocorticoides, la inmunosupresión, lo que tiene más evidencia en el fondo el uso de la ciclofosfamida. Generalmente son bolos de metilprednisolona seguida de prednisona en dosis alta, ¿ya? Y la ciclofosfamida oral, que en el fondo se pueden dar en un plazo de 2 o 3 meses, excepto en los pacientes que tienen doble positividad, que son ANCA más membrana basal glomerular, se recomienda en el fondo hacer una terapia inmunosupresora a más largo plazo, y cuando tienen un antimembrana basal positivo, siempre aplicar plasmaféresis. Eso es lo diferente del resto de las glomerulopatías, ya que en el fondo tienen que remover esos anticuerpos, porque no hay forma de que la inmunosupresión corrija la falla renal o la afectación pulmonar sin la plasmaféresis. Sí o sí, un paciente con hemorragia alveolar, generalmente van a hacer este tipo de anticuerpos, un paciente con glomerulonefritis rápidamente progresiva y falla hemorragia alveolar difusa, sí o sí plasmaféresis en un periodo prolongado, asociado a los bolos de metilprednisolona y asociado a la inmunosupresión, ¿ya? Va a depender el pronóstico según el grado de falla renal. El pronóstico renal me refiero aquí. Ya, generalmente, un paciente que tiene poca falla renal con una CREA que está bajo 6, el pronóstico es bueno. Generalmente el 95% tienen recuperación renal al año, 91% de sobrevida a los 5 años, pero los que tienen una falla renal que ya está sobre 6, ¿ya? O que tienen, se demoraron más en el fondo en hacer el diagnóstico o hacer el enfrentamiento inicial, son pacientes que tienen una sobrevida renal de 82% al año y ya baja a la mitad a los 5 años. Entonces son pacientes que van a progresar a los 5 años sí o sí a una falla renal terminal, ¿ya? Y los pacientes que tienen ya una mezcla de condiciones, con una falla renal importante, con una CREA sobre 6, pacientes oligúricos que requirieron terapia en reemplazo renal prolongada, o pacientes que ya tienen una glomerulonefritis crescéntica como abundante en el fondo, son pacientes que ya tienen mal pronóstico y que van a quedar con diálisis permanente en el fondo. Pese a que hagan el manejo ya cuando se hace tarde, no hay mucha chance de recuperación de la función renal. Los terceros son los ANCA, que ya lo hemos ido mencionando. Tenemos los ANCA-C y los ANCA-P. La primero, que son los GPA, que son la glomerulonefritis con poliangeitis, que son la típica, el Wegener, con 85% de positividad por inmunofluorescencia a los ANCA de citoplasma, ¿ya? Y que por ELISA les dan el PR3 positivo, la poliangeitis microscópica, que esta es más frecuente en los pacientes adultos, en el fondo mayores de 65 años, y el 85% de ellos tienen un ANCA-P por IFI y un MPO por ELISA. Y los otros que son el Church-Strauss, que tienen grados variables en el fondo de PR3, de MPO positivo, ¿ya? Aquí lo importante es que el GPA es el más frecuente, generalmente tiene más afectación pulmonar, y la poliangitis microscópica es la que tiene más afectación renal. El GPA sospecharlo en los pacientes que tienen riñón-pulmón, ¿ya? Y la microscopía electrónica, que también va a ser característica, que tampoco quiero como aburrirlo mucho con esto. Acuérdense que la microscopía es el patrón pausinmune cuando ustedes hacen la biopsia renal, pero en general el diagnóstico ya está dicho cuando uno tiene la serología. Ya de repente, para tratar de apurar el diagnóstico, uno puede hacer la biopsia, que se demora 3 semanas. Acá en el hospital se demoran harto los resultados, entonces en el fondo los resultados salen casi al mismo tiempo. Ya, acá lo mismo, generalmente extracapilares, que no es necesario tampoco que lo sepan, tanta histología. Ya,
Ya, y el tratamiento, que en el fondo es una terapia de inducción más inmunosupresión en los ANCA. Aquí sí pueden elegir entre ciclofosfamida o rituximab. En el fondo va a depender de las características de su paciente, de la edad del paciente, de si tiene paridad cumplida o no, del grado de afectación, si el paciente, realmente ustedes pueden elegir primero en la terapia de inducción los bolos de metilprednisolona y la metilprednisolona dosis alta, ¿ya? Ahora hay algunos estudios que recomiendan que en el fondo en la actualidad deberíamos usar en la etapa de decalaje dosis baja de metilprednisolona, o sea, de prednisona, que se hace un decalaje mucho más rápido y el inicio asociado de rituximab o ciclofosfamida. Ya generalmente se ha demostrado que la eficacia es similar, por eso uno puede elegir cualquiera de los dos. La ciclofosfamida puede ser oral o endovenosa. Generalmente EB es menos tóxica y requiere y nos da una, porque vamos a tener una menos dosis acumulada respecto a la vía oral, que en el fondo es una dosis que se dan permanentemente. ¿Ya? La vía EB, lo que yo les decía, generalmente elegirla cuando el paciente ya ocupó ciclofosfamida previa para tener una menos dosis acumulada, para evitar la toxicidad, cuando no tolera la vía oral o los pacientes que tienen o que requieren en el fondo mantener la fertilidad. ¿Ya? Las alternativas actuales generalmente pueden ser en la terapia de inducción, que es todo lo que hemos estado hablando en esto. Los ANCA, acuérdense que hay una etapa de inducción y una etapa de mantención. La otra alternativa puede ser los glucocorticoides con micofenolato, puede ser para reducir las dosis de corticoides. Hay estudios que en el fondo está el avacopan, que nosotros no lo tenemos acá, que para bajar en el fondo la dosis de corticoides se puede utilizar, que es un inhibidor del complemento. Y esto en el fondo se ha permitido esto gracias a los avances que hay en poder identificar qué es lo que hay en la inmunofluorescencia de nuestros pacientes y cuál es la causa de la glomerulopatía que está afectando al paciente. La plasmaféresis en algunos casos, no como terapia en el fondo, no como terapia fija. En algunos casos se ha visto que los pacientes que tienen glomerulonefritis rápidamente progresiva pudiese ayudarnos en el fondo a recuperar un poco de función renal. Hay un estudio que es el estudio PEXIVAS que vio los pacientes que tenían riñón pulmón y se vio que en el fondo el uso de plasmaferia asociado a la terapia típica, que es la plasmaféresis, o sea, que es la metilprednisolona más la inmunosupresión, no había diferencias en el pronóstico de vida ni en la recuperación en el fondo. En algunos grupos de pacientes, en el análisis de subgrupos de este estudio, se vio que podía haber algún beneficio en los pacientes que están muy graves y que requieren terapia y reemplazo renal desde el inicio. ¿Ya? Entonces son como subgrupos como bien característicos, pero no de, como de sí o sí indicárselo a todos los pacientes. Hay algunos metaanálisis que se hicieron que tampoco servía para reducir la mortalidad. Entonces, no es algo que esté recomendado en las guías actuales como en todos los pacientes, sino que hay que hacer un análisis como individualizado de las características con las que debutó la falla renal o la vasculitis de este paciente. El pronóstico, en general, cuando se hace un diagnóstico precoz y se hace la terapia de inducción adecuada, 70-90% de los pacientes tienen recuperación completa. El 50% de esos pacientes puede tener recaídas o remisiones en un plazo de 5 años. Por lo tanto, son pacientes que hay que hacerle seguimiento. Hay que hacerle seguimiento de los anticuerpos ANCA, hay que hacerle seguimiento de la proteinuria, hay que hacerle seguimiento de la clínica en el fondo. Si es que en algún momento un paciente que tenía principalmente afectación renal llega a tener afectaciones respiratorias según la vasculitis que tenga. ¿Ya? La terapia de mantención, aquí generalmente puede ser rituximab o ciclofosfamida. Hay un estudio que es el RAVE, que son las recomendaciones que hace en el fondo la CADIGO, ya del 2021, CADIGO previas. Este es un estudio que lo que vio en el fondo que no había, fue un estudio randomizado, controlado, pero es un estudio de no inferioridad, que muestra que en el fondo no hay mayores beneficios al utilizar rituximab por sobre la ciclofosfamida. ¿Ya? Entonces, en algunos casos se puede elegir el rituximab, generalmente faltan RCT, pero hay algunos estudios chicos observacionales que han visto que hay menos riesgo de recaída, principalmente en los pacientes que tienen GPA recidivante o pacientes que tienen vasculitis ANCA que persiste con anticuerpos positivos. Realmente se prefiere la terapia de mantención con rituxi.
¿ya? En algunos casos se pudiese mantener a los pacientes sin inmunosupresión, ¿ya? Y en otros casos se pudiese mantener a los pacientes con inmunosupresión, pero a largo plazo, que son generalmente los pacientes que tienen PR3 positivo y porque tienen más riesgo de recaída. Los pacientes con GPA tienen más riesgo de hacer recaída los pacientes que debutan con afectación pulmonar, con muchas afectaciones de vía aérea superior, que tienen una BFG que más reducida cuando debutaron, etcétera. Ya la supervivencia a 5 años del 70-80%, en el fondo son pacientes que andan bien, pero hay que saber elegir bien a quién le vamos a dejar la terapia permanente. Ya en el tercer grupo que está las glomerulopatías por C3, que son pacientes que en el fondo lo que ocurre son alteraciones de la vía alterna del complemento, que acá les puse la fotito, que típico que aquí lo que se van haciendo es que se van escindiendo como cascada del complemento para llegar al complejo de ataque a la membrana. Entonces saben que hay 3 vías en el fondo, aquí la que se afecta es la vía alterna. Ya estos son pacientes que en general cuando ustedes los estudian son pacientes que tienen C3 bajo o C4. Generalmente el C3, el que está abajo, van a haber depósitos en la inmunofluorescencia. Hay dos tipos, una que es el depósito glomerulonefritis por C3 y la que está asociada a depósitos densos, que son los que se ven en la microscopía electrónica. Dos tipos de glomerulopatía por C3. Ya generalmente son pacientes que tienen hematuria y proteinuria generalmente en rango nefrótico, un síndrome nefrótico que va a tener un complemento bajo. Pueden sospechar en el fondo, ir descartando la parte infecciosa que ya la vimos, ir descartando el lupus, ir descartando la afectación por enfermedad del complemento. ¿Ya? Puede ser de distintos tipos, puede ser por una anomalía genética o puede ser gatillada. ¿Ya? La glomerulopatía por complemento puede ser gatillada por enfermedad autoinmune, por infecciones o por gamapatías incluso. Y lo que ocurre es que esta sobreproducción en el fondo de proteínas del complemento generan antígenos contra estas proteínas y generan estos antígenos que van a ir contra proteínas reguladoras del complemento. Entonces va a haber una sobreexpresión del complemento y se van a depositar estos factores del complemento a nivel del glomérulo y va a generar generalmente una glomerulonefritis membranoproliferativa. Menos casos de proliferativa o mesangial, ya que es lo que se ve acá. Generalmente, lo característico y lo que sí o sí le va a hacer el diagnóstico va a ser un complemento bajo. Ustedes van a hacer todo el estudio de laboratorio y en la biopsia renal van a ver que los depósitos de complemento es lo que más brilla, es C3 en la inmunofluorescencia. El resto son depósitos que se pueden ver comunes en otras afectaciones, pero la inmunofluorescencia de depósito por C3 es lo más característico. Y acá los depósitos subepiteliales, que también se los había mencionado anteriormente, y los depósitos acá cuando son electrodensos, que era el otro tipo de enfermedad por glomerulopatía por C3. El tratamiento generalmente pueden ser enfermedades leves, tienen que ir un tratamiento conservador, que me refiero al manejo de la proteinuria, ¿ya? Y la enfermedad cuando es significativa, que son pacientes que yo les decía, los que tienen siempre su corte para una enfermedad controlada o no controlada, los que tienen más de 1 gramo de proteinuria. Ya pueden tener un síndrome nefrótico, en el fondo siempre tienen que tratar de llegar a menos de 1 gramo. Los pacientes que tienen una enfermedad significativa de complemento, una proteinuria mayor a 1.5, que acá se los puse, una hematuria persistente cuando ustedes le hacen el seguimiento a sus pacientes y anomalías asociadas en el fondo, hematuria, proteinuria, como en distintos grados que tenga el paciente de forma persistente. ¿Ya? Generalmente aquí lo que se utiliza es el micofenolato, glucocorticoides, pueden utilizarse algunas terapias biológicas, cuando es rápidamente progresiva, ya lo habíamos hablado antes, generalmente los corticoides, la inmunosupresión y terapia genética en algunos casos o dirigido a la gamapatía que lo gatilló. ¿Ya? Esta es una terapia que en el fondo es más de especialidad. Y por último, las que están asociadas a gamapatías monoclonales, que son de distintos tipos. El daño puede ser directo, ya se generan estas inmunoglobulinas, que es un clon de inmunoglobulina o de partes de la cadena liviana, cadenas pesadas o de ambas, que se van a depositar en distintas partes del glomérulo. Puede ser asociado a neoplasias hematológicas, lo más típico en el fondo, el mieloma múltiple, un Waldenstrom, neoplasia linfoproliferativa, o una proliferación clonal no maligna en el fondo, un MGUS
leve, que puede tener un poco de afectación en el fondo, o una glomerulopatía en el fondo que tiene significancia renal, ya que acá les puse el listado. Realmente los que tienen, pueden generar dos mecanismos fisiopatológicos, que es el daño directo, que es cuando se depositan estas inmunoglobulinas en distintas partidas del riñón, o un daño indirecto, que en el fondo es porque estas inmunoglobulinas generan activación del complemento, y el complemento en el fondo es lo que va a generar depósitos a nivel del glomérulo, ¿ya? Y lo que se va a teñir en el fondo va a ser la inmunofluorescencia. La clasificación va a depender del lugar del glomérulo donde se depositan, ya puede ser organizado o no organizado, que aquí es lo mismo que aparecía en la tablita que les mostré, que son los depósitos en el fondo, enfermedades por depósitos, glomerulonefritis proliferativa, las enfermedades por depósitos que son en el fondo por depósitos monoclonales de una parte en el fondo de la inmunoglobulina, la cadena liviana, la cadena pesada o ambas, las inmunotactoides que también tienen que ver con esto, las crioglobulinemias también tienen que ver con depósitos de inmunoglobulina, entre otras, ¿ya? Ya el estudio siempre es en base a la clínica y en base a la inmunoglobulina en el fondo, siempre lo que ustedes van a pedir en un paciente que tiene un síndrome nefrótico, un síndrome nefrítico, todo lo que hemos visto, los niveles de inmunoglobulina, IgA, IgM, IgG, se le van a pedir cadenas livianas libres en sangre e inmunofluorescencia en sangre, más cadenas livianas libres en orina de 24 horas, ya que es donde van a poder identificar entonces ustedes qué es la causa de su glomerulopatía. Ya esto es importante que lo tengan en cuenta. C3 y C4 siempre, la electroforesis, en orina, las cadenas livianas que van a servirle en el fondo para saber de dónde vienen los depósitos que están en su riñón, y el diagnóstico final, que es siempre con la biopsia, ¿ya? La crioglobulinémica, que esto en el fondo ya no para aburrirlos más, en el fondo los tipos de crioglobulinemia que pueden ser tipo 1 o tipo 2, que el tipo 2 son las mixtas, en el tipo 1 siempre tienen que pensar en enfermedades de sangre, trastorno linfoproliferativa, y las mixtas en el fondo, que es cuando se depositan IgM o IgG policlonal en distintas combinaciones, pueden ser por virus, pueden ser por enfermedad linfoproliferativa o puede ser autoinmune. ¿Ya? Pero cuando es tipo 1, siempre céntrense en algo hematológico. ¿Ya? En el fondo, cuando ustedes en el estudio de la cadena liviana, la electroforesis, la inmunofijación, les sale que la gamapatía es monoclonal, siempre tienen que pensar que lo primario es un trastorno hematológico. ¿Ya? ¿Ya? Y el manejo en el fondo va a depender siempre de la inmunosupresión con los corticoides y el manejo de la enfermedad de base, que ya sea lo que lo gatilló o el síndrome linfoproliferativo, que es la que está causándola. ¿Ya? Y las conclusiones, al final, siempre el manejo para médico general es la sospecha, un paciente que llega con un sedimento urinario activo, un paciente que llega con un síndrome nefrótico, un paciente que llega con una falla renal. Identificar siempre las glomerulonefritis rápidamente progresiva, abrir bien los ojos, hacer tratamiento precoz, que no sea un paciente que lo vieron en una consulta y llega después con requerimiento de diálisis cuando ya no hay nada que hacer. Ya siempre hacer el estudio precoz, el manejo precoz y el manejo sintomático, que es lo que está acá anotado en el fondo, que es el bloqueo del eje, el control de la presión arterial, que es lo que va a mantener la vitalidad renal en el fondo a largo plazo, mientras se apaga la causa de su falla renal. ¿Ya? Y las conclusiones para el futuro, siempre los estudios moleculares. Cada vez tenemos más estudios a los que podemos echar mano. En atención pública no hay mucho, pero tenemos la biopsia renal, tenemos el sedimento urinario para empezar y que nos van a dar como luces de lo que tenemos que hacer al paciente. Si es que es solo inmunosupresión con corticoides, el momento en que se les va a administrar, o es un paciente que va a requerir plasmaféresis. ¿Ya? Eso. Un poco largo, creo, pero dudas. Doctora, a mí me queda una duda. Ya. Mientras se espera el resultado de la biopsia y de todos los estudios, ¿Sí? igual se empieza como el manejo según lo que estamos pensando que es. Por ejemplo, no sé, Excepto, mira, el manejo precoz sin el resultado de la biopsia es perentorio en los pacientes que tienen glomerulonefritis rápidamente progresiva. En el resto tú puedes esperar, a menos que tengas mucha sintomatología, por ejemplo, de una vasculitis ANCA. Ya, si es un paciente que tiene un riñón-pulmón, le hace el manejo antes de la biopsia. Si tiene una glomerulonefritis rápidamente progresiva, el manejo antes de la biopsia. El resto puede esperar.
Ya, doctora, muchas gracias. Y siempre el manejo en el fondo de tratar de ir disminuyendo la proteinuria, porque en el fondo eso les va a dar peor pronóstico a la función de su riñón, ¿ya? Pues recuerden que lo que yo les decía, si tienen una glomerulonefritis rápidamente progresiva, eso significa que su biopsia renal va a tener crecientes. Si tiene crecientes, van a ir aumentando mientras más días pasen. Si ustedes esperan el resultado de la biopsia que en 3 semanas, cuando tengan el resultado de la biopsia, van a tener un paciente al que solamente le espera la diálisis, nada más. ¿Alguna otra duda por familia? Yo sé que esto es como bien extenso. Ojalá lo puedan leer. Vayan teniendo dudas y me las van preguntando. Lo que se utiliza hoy en día, como yo les decía, y quiero recalcar harto eso, es el tema de la causa, en el fondo, buscar la causa, ¿ya? Para poder saber qué y cómo tratar a los pacientes. ¿Alguna otra duda? Si no, para ir a comer, que tengo hambre. Supongo que ustedes también. Les voy a mandar un paper. Ya. Si no hay más dudas. Ya, chiquillos, que estén muy bien, ¿ah? Cuídense. Gracias, doctora. Usted igual. Gracias, Gracias, doctora. doctora. Vaya bien.